Hola a todo el mundo, bienvenidos a este nuevo podcast de Anime Workshop, donde hoy nos toca hablar de cómo afrontar planos complejos. Bueno, Javi, pregunta para ti. ¿Tú alguna vez en tu carrera has tenido que afrontar un plano complejo? Hombre, alguno que otro sí, obviamente. Sí, sí, sí. Alguna cosa. Tampoco cosas muy locas, pero en comparación a lo mejor con lo que ves en alguna película, pero sí, siempre alguna cosa cae. ¿Y tú? ¿No? Todo plano es complejo, pero bueno, hoy vamos a hablar de los mayores retos, ¿no? De los Sí. retos más a los que nos hemos ido enfrentando en nuestras carreras y cómo los fuimos solucionando, por si pueden dar ideas, ¿no? a la gente que nos esté viendo de cómo, bueno, pues pueden ellos afrontarlos o pueden coger tips de cómo nosotros los solucionamos y de todos los escollos que nos encontramos en el camino. Así que esperamos que sea el podcast útil para todo el mundo. Y Efectivamente. nada, también vamos a pedir que la gente le dé al like, se suscriba y todo, ¿no? ¿Cómo es? Like, suscripción, campanita, ¿no? Y, Efectivamente. Y y gracias por las visualizaciones que tuvo el primer podcast. La verdad que estamos muy agradecidos. Así sí, sí, sí. que seguimos para Además, adelante. nos ha escrito mucha gente y agradecemos que, pues bueno, que sea de utilidad, ¿no? Es de lo que se trata. Para esto hacemos el podcast, ¿vale? Para que pueda servir a la gente para, bueno, pues para pasar un rato o para inspirarse o para coger ideas para su día a día, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos allá con el tema de los planos complejos. A ver, ¿por dónde empezamos? Tema, ¿Por dónde tema, empezamos? Tema eh, peliagudo, este. tema complejo, ¿no? Porque aquí hay unos cuantos factores que, que tenemos que desgranar, ¿no? Yo quizás empezaría, o sea, ya sé que es un poco típico, van a sonar algunas cosas ya como sabidas y demás, pero aún así creo que no siempre, no todo el mundo lo aplica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría recalcar la importancia de la referencia, ¿vale? Ya sé que es, pues eso, que es bastante típico y demás, pero si en un plano normal, entre comillas normal, lo que tú comentabas, todos los planos son difíciles, todos los planos se pueden, ¿vale? Eso complicar y demás, pero si en un plano que es de un personaje, por ejemplo, de medio cuerpo y demás, ya es importante tener la referencia para saber hacia dónde vas. Para mí un plano complicado que puede ser una coreografía, un baile con un movimiento de cámara, ¿vale? Donde todo está coreografiado, donde hay una posición en un momento determinado de los personajes, ¿no? Un punto de apoyo con los pies y demás, ¿no? Para mí todavía es más importante el tema de la referencia. Es decir, no empezaría el plano hasta saber exactamente qué es lo que voy a hacer. Es decir, si voy a hacer un baile, que son bastante complejos, una coreografía con la cámara y demás, buscar las referencias de qué pasos, de si va a hacer un giro o dos, si aquí va, ¿vale? Si son dos personas, ¿vale? Dos personajes, si la va a coger aquí, si... Todo intentar tenerlo bien claro, ¿vale? Incluso la posición de los pies, ¿vale? Una referencia lo más limpia posible para no perderme y de alguna manera, pues bueno, simplificar un poco ¿vale? Ese, esa tarea, ¿no? Que es plantear un plano complicado de ese tipo, con una coreografía y demás, ¿no? Por ejemplo, he puesto un ejemplo como podría ser otro. Otra de las cosas que yo personalmente intento también o suelo intentar hacer es no ir mucho al detalle en primeras fases, ¿vale? Hasta encontrar un poco de qué va a ir el plano, ¿no? Voy a explicar un poco esto, porque claro, tú imagínate que tienes que hacer, pues no sé, un plano de físicas complejo, ¿no? Que cualquier plano de físicas que puede llegar a ser complejo, en el cual vamos a imaginarnos, no sé, el típico plano que un personaje corre, salta, rueda, hace acciones con la cámara está rotando, movidas así, ¿no? Entonces, claro, si por un casual te pierdes en los detalles en esos planos, estás acabado, ¿vale? O sea, si te empiezas a mirar el microdetalle de la pose y encima, por ejemplo, trabajas en Steped y la cámara se mueve y tú estás en Steped, eso puede ser, ahí es donde estás ya perdido, ¿vale? En este caso, yo personalmente lo que hago incluso es con el personaje en pose T, de cualquier manera que me pueda ayudar,
pero intento buscar la coreografía del momento, la energía del momento, ¿vale? Y a partir de ahí, pues yo ya voy viendo un poco, mi cerebro va atando cabos y va diciendo, vale, este ritmo me gusta, ¿vale? Aquí ahora, pues este otro no, esto va muy rápido, no va con la cámara, tengo que probar otra cosa. Y luego a partir de ahí empiezo a tirar del hilo y voy construyendo un poco más el plano, ¿no? Esto es, por ejemplo, como un artista que se pone que quiere hacer una pintura, ¿no? Que quiere hacer un cuadro y él pues empieza por hacer un sketch, ¿no? O sea, hacer un sketch rápido, un boceto y luego va añadiendo detalle, ¿verdad? Así que un poco esa es un poco la manera en la cual empiezo a probar así rápidamente, ¿no? Con los planos. Totalmente de acuerdo. Yo, bueno, lo comentábamos un poco antes, ¿no? Lo de utilizar unos proxies o unas cajas o hacerte ahí como unos personajes muy sencillos, sobre todo en lo que son planos así que ya hay como una coreografía y un ritmo, una posición de los personajes en la escena y un movimiento de cámara, ¿vale? Todo eso hacerlo, como tú comentas, ¿no? Me puedes hacer como un blocking muy básico de una pose aquí, otra pose allí, ¿no? Como para plantear muy rough. Sí, Pero es complicado porque, claro, en el momento que te pones a poner los pasos, por ejemplo, o algo así, claro, la cosa empieza, o sea, empieza a ser complicada, ¿no? Entonces, más vale saber exactamente qué van a hacer los personajes, qué ritmo van a tener, dónde van a estar en la cámara, qué va a hacer la cámara, ¿vale? Anticipar algunos problemas que pueden aparecer con la cámara, ¿no? Si se acerca mucho aquí o allá, ¿no? Entonces, antes de ponernos efectivamente a una pose, pues eso, ¿no? Ya ni siquiera ponerla, o sea, ya con mucho detalle, ¿no? O sea, el plantearla, el dedicarle mucho tiempo a eso, porque a lo mejor le dedicamos mucho tiempo a la pose y demás, y luego no es lo que a lo mejor el director buscaba, o bueno, o no funciona. A mí me cuesta mucho, mucho más fácil visualizarlo con elementos sencillos, ¿no? Y luego a partir de ahí totalmente. ir sumando, sin duda. Totalmente de acuerdo. Utilizar proxies, cajas, algo que te ayude además a que se mueva en viewport más rápido, Sí, ¿vale? Pues, porque todo va a ir más fluido. Entonces, coges la coreografía, obviamente tu imaginación también tiene que hacer el trabajo de imaginarse cómo va a quedar eso sí, bien sí. hecho, ¿no? Pero sí, yo las veces que se me ha atragantado un plano, ¿vale? Sobre todo al principio de mi carrera, cuando empecé, am, fue por perderme en los detalles, ¿vale? Sí, sí. Por no ver el global de lo que era el plano y estar metido en el perderme en el detalle, ¿no? Como decía aquel, en vez de mirar te señalan a la luna, ¿no? Y tú te quedas mirando el dedo en vez de mirar a la luna, ¿no? Pues claro, estás ahí con los meñiques posando, no sé qué, no sé cuánto, y luego te das cuenta de que el ritmo del plano no funciona. Pues lo que hablamos, ¿no? Perderse en los detalles no ayuda a moverse adelante, ¿no? Con el plano. Entonces hay que siempre intentar, ¿no? Moverte Sí, adelante sí. con el plano y buscar ahí y ver que avanzas, ¿no? Sí, y luego a la hora de enseñar, yo creo, tanto a los supervisores como al director, yo creo que también ayuda, ¿no? A hacerlo como tan RAF, ¿no? Como que no, es simplemente que no hace falta que des muchas explicaciones para decir, oye, estamos hablando aquí del ritmo, de la posición de los personajes, ¿vale? De un poco lo que va a pasar en la escena y demás, eh, sin entrar en detalle. Ya de buenas a primeras como que ya estás mostrando que estás buscando como una idea general, una coreografía, ¿no? A mí, Sí, te digo, lo de las coreografías me resulta complicado, ¿eh? Yo, por ejemplo, Encanto, la película, me parece, hay unas secuencias ahí, unos bailes que me parecen alucinantes, ¿no? mm, Y eso es difícil de plantear, ¿vale? Esos bailes con esas cámaras, además, que no son como muy dinámicas y además tiene su miga, la verdad. Así que, sí, sí, o sea, en ese sentido, cuanto más nos facilitemos el proceso, mejor. sí, sí, sin duda. Otra de las cosas que suelo hacer y que fui aprendiendo o cogiendo de otros artistas y empezando a preguntar y tal y probándolo yo mismo es el tema de no tener miedo de probar, ¿no? De probar cosas o de borrar o de retimear, ¿vale? Buscar ahí un poco algo diferente en el plano, ¿no? Y voy a explicar esto un poco mejor. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una versión de nuestro plano, ¿vale? Un blocking que ya estamos contentos, ¿no? Que nos mola. Pues bueno, lo guardamos, ¿no? Ponemos, oye, blocking pase 1, ok, ¿vale? Y en otra versión,
puedes renombrarla y llamarla blocking para pruebas, ¿no? Y te quedas con esa blocking para pruebas y te coges, por ejemplo, imagínate que tienes un plano de pues lo que estaba comentando antes, ¿no? Un personaje que viene corriendo y salta y cae y no sé qué y agarra algo y no sé cuánto, ¿no? Pues tú coges y te puedes coger partes del plano, ¿vale? Entero y escalas la animación, retimeas, pruebas, no sé qué, sin preocuparte de los constraints, sin preocuparte de... Porque todo eso, como decía antes, lo que hace es que en el cerebro, a mí, yo hablo personalmente bajo mi punto de vista, en el cerebro a mí me bloquea. ¿Vale? Todo el tema de los constraints, de que si muevo el personaje y se me va el constraint y todo eso, yo eso Sí, sí, necesito sí. hacerlo al final del plan. Yo los constraints y todo esto lo hago cuando ya está el plano prácticamente aprobado, porque si no, mi cabeza se pierde. No soy capaz, no estoy diseñado genéticamente para eso. ¿Sabes lo que te digo? Me vuelve loco, me vuelven los sesos. Sí, el tema de los constraints además lo tenía apuntado aquí un poco, ¿no? Y justo iba a comentar eso, que yo también ha habido planos que intento incluso evitar hacer constraints o hacerlo muy, muy tarde, ¿sabes? Ahora con el Animbot que tienes el copy, tienes el space que te copia la posición del mundo del objeto con respecto a otro objeto, que te lo puedes alinear, es como el fake constraint creo que se llama. Ujú. Si son planos cortos o algo así, precisamente por eso, para evitar, a mí también me pasa, ¿eh? Cuando tengo que retimear algo con un constraint, es como, es un poco rollo. Muchas veces lo que me hago también es un grupo en el Animbot donde selecciono el personaje y el objeto y el constraint y todo, ¿vale? De manera que cuando escalo los keys del constraint, que es una cosa que muchas veces pasa, que escalamos a lo mejor el personaje, pero no has escalado, no se está moviendo la key donde está el constraint y demás, entonces te salta en otro frame y que eso queda un poco rollo, ¿no? Entonces, eh, a veces intento eso, agruparlo todo en un selection group, ¿vale? Para poder que al escalar todo eso, el constraint también se me mueva un poquillo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero el tema de los constraints siempre es complicado cada vez que, sobre todo cuando se tiene que coger o soltar, ¿no? Que hay como una interacción y demás, ¿no? Tiene su miga. Pero me parece guay lo que comentas, ¿eh? Lo de intentar olvidarse un poco de eso, ¿no? Porque si no estamos constreñidos, en realidad, ¿no? A esa técnica. Exacto. Entonces también eso, tener, digamos, la opción de muchas veces probar y mover y borrar y volver a construir y todo esto, yo creo que es una manera de incluso de liberarnos un poco y de quitarnos presión, ¿no? Tú guardas una versión que ya está ok y en otra versión pues empiezas a investigar, ¿no? Y a jugar con el timing, ¿no? Y eso puede estar bien. Sí. Luego otro, sí, dale, dale. No, 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 que justamente no quería decirte, o sea, un poco eso, que lo del constraint es verdad que nos limita. El saber que hay un constraint en la escena a veces te da como más pereza retimear y mover, ¿no? Entonces es importante, simplemente quería recalcar un poco lo que comentabas. El constraint nos constriñe. Constraint, ¿eh? Sí, ¿No? sí. Sí, Constriñe, sí. constriñe, ¿está bien dicho? Constriñe. Sí, sí. Otra de las cosas que me gusta hacer cuando preparo un poco el plano y demás es saber un poco analizar, ¿no? Y decir, vale, ¿dónde está el reto para este plano? Quiero decir, ¿dónde está aquí dónde está aquí lo que me puede traer dolores de cabeza, ¿no? ¿Es el timing? ¿Es la pose? ¿Vale? Porque hay veces que antes hemos hablado que la pose, oye, cuidado con los detalles, pero a veces tienes un plano que es solamente una pose. Entonces, claro, ahí sí que, oye, la cosa cambia, ¿no? Porque tendrás que hacer, si solo tienes una pose, tendrás que hacerla bien, ¿no? Entonces eso tiene sentido, pero lo de las poses yo viene un poco más cuando tienes algo un poco complejo con personaje moviéndose mucho y historias así, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que también tenemos que pararnos a pensar es, vamos a analizar primero dónde está ese reto, ¿vale? Entonces, ¿el reto cuál es? Vale, es un personaje que corre a cámara, que no sé qué, la cámara rota, no sé qué, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, una vez que analizas cuál puede ser el inconveniente, tú puedes tomar una acción sobre ese inconveniente, ¿no? Yo creo que Sí. este punto es muy importante porque, claro, tenemos que pararnos primero a pensar y saber dónde va a estar el reto en el plano, ¿vale? Y si es un plano de acting, pues el reto también va a estar en lo que hablabas tú al principio, ¿no? Tener unas referencias sólidas y que realmente mucha variedad, ¿no?
etcétera, etcétera, ¿no? Eso es Sí. clave, eso es clave. Y sobre todo, a veces cuando lo estás haciendo es cuando también te das cuenta, ¿no? Es decir, he conseguido esto aquí, pero hostia, claro, ahora me doy cuenta que al mover, ¿sabes? Entonces, está bien antes de a lo mejor afrontar el plano también, aparte de pensar un poco cuáles van a ser las complicaciones, probar, ¿no? Y conseguir esto aquí y ver, vale, pues si muevo esto, pues tiene un comportamiento que no me esperaba yo y esto me va a limitar luego, ¿no? Vale, porque quiero hacer esto, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, está bien como dedicarle ese tiempo, ¿no? Para pensar un poco cuál va a ser, pues eso, la complicación del plano, ¿no? Y Sí. ver cómo lo podemos resolver, ¿sabes? Eso Sí, está bien. totalmente. Adelantarse un poco a los inconvenientes que nos pueden venir. Yo a veces, muchas veces, bueno, vuelvo al tema de los constraints, pero por ejemplo, imagínate que un personaje tiene un palo, ¿no? Pues igual piensas, va, lo voy a hacer en IK o tal, ¿no? Entonces constriñes el palo a la mano, las dos manos tienen que estar constreñidas al palo, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta que a lo mejor al rotar del palo de aquí abajo, a ver que no se me ve, de aquí abajo, claro, esta mano pivota, ¿sabes? Entonces, simplemente es eso, a lo mejor necesitas un loquito en el medio para que te pivote del centro, ¿sabes? Ese tipo de cosas, a lo mejor cuando estás planteándotelas así sobre el papel, igual no caes y dices, ah, sí, voy a constreñir el palo a la mano y la otra mano al palo. Pero claro, cuando mueves esa mano, ¿sabes? Te está moviendo la otra mano y te hace como un movimiento. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. Igual te interesa o igual no. Entonces, cuando ves ese comportamiento, ¿no? De ese pequeño rig que te has hecho, dices, hostia, espérate porque igual aquí no... ¿Vale? Necesito buscar otra manera para hacerme este pequeño rig y que se ajuste un poco más a lo que va a pasar en el plano, ¿no? Sí, echarle un vistacín al principio también a la escena, ¿no? También, si por ejemplo, esto puede pasar también, que imaginemos que nos dan un plano y, bueno, pues hay que cambiar algo de cámara, ¿vale? Porque puede pasar perfectamente, ¿vale? Pues ahí también va a ser nuestro trabajo, obviamente intentarlo, ¿vale? Pero también va a ser nuestro trabajo, por ejemplo, si vemos que algo no termina de salirnos y que nos atoramos un poco, imaginemos el ejemplo este, ¿no? Con los planos que hay cámaras de por medio moviéndose, que necesitamos, digamos, que la coreografía junto con la cámara funcione muy bien. Nosotros tenemos que revisar también en 3D qué está pasando, ¿no? ¿Vale? Tenemos que ver un poco qué está pasando ahí. Tenemos que también tener en cuenta qué pasa con la cámara, ¿vale? Y si hay algún problemilla con la cámara o lo que sea, pues también comunicarnos con el departamento pertinente o con la persona adecuada para que nos ayude. Oye, ¿crees que podemos tocar un poquito la cámara? ¿Podría tocarla? No sé qué. ¿Vale? Yo esto, por ejemplo, en Mario era algo que muchas veces Sí, incluso nos decían, oye, cógete la cámara y con esto, ¿sabes? Tú puedes tocar sí, las sí, sí. cámaras y todo, ¿vale? Sí, sí, Entonces, sí. Justo, sí, 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 porque a veces en layout puede venir falseado, ellos no saben exactamente cuántos pasos vas a hacer para un lado, cuántos para otro, claro, entonces a lo mejor tú a la hora cuando estás planteando el acting, ¿no? En ese espacio 3D, dices, hostia, aquí no basarnos tanto en la cámara quizás en algún momento, ¿no? Porque sí. si tengo que llegar hasta donde me está poniendo el layout, a lo mejor tiene que ir el personaje muy rápido, no me cuadra con el acting, etc, 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 ¿no? Eso es importante en estos planos, sobre todo que son tan complejos, el buscar un poco la coordinación entre departamentos también. Sí, Sí, sí. yo creo que muchos planos que se atascan vienen un poco por eso. Y hay veces que intentamos tirar, ¿no? Y nos da como vergüenza el no pedir ayuda o no hablar con otro departamento, ¿no? Y eso nos atora un poco más, ¿no? Entonces, obviamente, primero chequea que todo funcione como toca, ¿no? Por tu parte, haz tu check y si no, pues comunícate e intenta, pues bueno, si una cámara a lo mejor tiene un pequeño golpe por lo que sea, pues revisarla con la persona de layout y llegar a una solución. Muchas veces pues son cositas así sencillitas que con poquito te ayudan pues a que te desatasques del plano, ¿no? Luego, Sí. sí, sí, dale, dale. Volviendo al tema que decías de planificar un poquito, sentarse antes de, ¿vale? Parar un poquito antes de empezar el plano y plantearse cómo lo vamos a afrontar. También está bien plantearse qué tools tenemos, ¿vale? Para ver si hay alguna tool que nos ayude a resolver a lo mejor algún aspecto técnico del plano, ¿vale? Me viene a la cabeza bastante por ejemplo, de nuevo el de Nanimbot, el Space Switcher, ¿no? Es decir, que tú a lo mejor tienes un ciclo de andar
¿vale? En una base, ¿no? Entonces puedes animar, a lo mejor, imagínate que tienes un cuadrúpedo, ¿no? Entonces puedes animar el path, ¿no? Con la base, digamos, ¿vale? Que te va a patinar un poco las patas y demás, ¿no? Puedes como hacer un RAF, ¿no? Del path del personaje y luego cambiar eso al world space, digamos. Es decir, borrar la animación de la base, pero que las patas se queden en el sitio. No sé si me explico, pero bueno, es una tool que se utiliza mucho, ¿no? Entonces, ser conscientes, conocer también un poco las tools que tenemos, ¿vale? Porque en este caso yo lo he utilizado bastante, lo que es el Space Switcher, ¿vale? Puedes animar ahí un RAF, un path, ¿vale? Tampoco muy complejo, obviamente si gira y demás, estamos hablando de casos muy específicos, no siempre va a valer, ¿vale? Sí, Pero sí, a lo sí. mejor hay un plano que sí que te puede valer, porque el personaje da unos pasos, ¿no? Entra a cámara, hace un pequeño girito a lo mejor y para, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, se puede animar la base del personaje y luego cambiar esos pies, ¿no? Y esa base, o sea, esos pies al mundo, digamos, para que se queden en el sitio y borras la base y ya tienes como la animación normal y ya la puedes modificar y demás, ¿vale? Simplemente quería apuntar eso. Sí, desde luego que el Animbot y estas tools son una maravilla. Es Sí, una es una maravilla pasada. que nos ayudan muchísimo. Y ahora te voy a hacer una pregunta, Ay, madre mía. Y las ¿vale? preguntas. A ver. Te voy a hacer una pregunta. Así en frío, macho. ¿Cuál ha sido, que recuerdes, obviamente, el plano más complejo al que te has enfrentado? Hostia, qué pregunta, Así tío. que recuerdes, así un poco. Que recuerde. A ver, todos son. O sea, desgraciadamente, la respuesta genérica de todos me han llevado algo de complicación, ¿vale? Está un poco ahí. Pero si tengo que decir algo. Pues mira, bueno, cuando estuve en Canadá, en NPC, pues bueno, es un personaje, la película era Monster Trucks, y un personaje con 8 tentáculos, o sea, pesaba un montón en escena, ¿vale? Y tuve que hacer un par de planillos, y hubo uno, justo que la semana pasada hablábamos, bueno, el podcast anterior de los planos cortos que son un poco, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y hubo un plano que era como muy técnico, que se tenía que desenganchar y tenía que dar un latigazo, pero era un plano muy corto y lo querían ver y tal, no sé qué. Y era también como que había como body mechanics del bicho, pero vamos, me pareció, pues eso, como que estaba haciendo algo como muy técnico, ¿vale? Los contactos del tentáculo con ¿sabes? O sea, el detalle es infinito y, hostia, hay planos que son complicados, ¿eh? Entonces te diría que es un poco en esa película irse ¿vale? En general, te podría decir. Muy bien, muy bien. ¿Tú, O Luis? sea, que los tentáculos Tentáculos, hostia, tienen su miga, ¿eh? tienen su Sobre aquel. todo son 8, ¿sabes? Claro, los contactos con el suelo, los contactos entre los tentáculos, ¿sabes? Como un tentáculo pasa por encima de otro tentáculo. Intenta imaginarte eso, ¿sabes? A lo mejor el ritmo no es muy rápido, ¿sabes? Y cuidado, ¿eh? Para mí, siempre van a ser los que lleven más técnica, ¿no? De Los planos contactos, efectivamente. constraints, ¿no? Pues bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. ¿Para ti, Luis? Mm, No ha habido plano para, difícil para para ti, mí ¿no? todos son difíciles, todos, no hay un plano fácil. No, sí, sí, o sea, sobre todo em, creo que a medida de los años, como he ido mejorando con el workflow, ¿no? Pues ya la cosa, oye, ya sabes un poco cómo tienes que afrontar cada plano más o menos, ¿no? Pero partiendo de la base de que no hay plano fácil, sobre todo cuando se hace algo a alto nivel, el workflow ya te permite, ¿verdad? Adaptarte, ¿no? Es un workflow adaptativo que te permite, pues, intentar adaptarte al plano. Pero claro que recuerdo planos muy complejos que sudé, de esto que cuando estás animando que parece que sudas, ¿nunca te ha Sí, sí. pasado? Joder, sí Pues me ha yo he pasado. tenido de esos, he tenido de esos al principio de mi carrera y ahora al final también he tenido planos muy complejos, ¿vale? Has tenido al principio, al medio y al final, ¿no? De tu carrera, más o Sí, sí, menos. sí, 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 Esa sí. sensación, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en la Noria, yo me acuerdo que ahí, claro, estamos hablando de 2015 y yo ahí, oye, pues
como todo el mundo cuando empieza, yo en 2015 estaba trabajando me acuerdo que era junior en Atrapa la Bandera, si no me equivoco. Era junior en Atrapa la Bandera y paralelamente estaba ayudando en el corto de la Noria y claro, me tocó un plano con criaturas, ¿no? Con una cámara que orbitaba, con el niño y todo esto. Y claro, yo mi nivel tenía muchas ganas, yo creo que tenía mucho entusiasmo, pero todavía no tenía la experiencia suficiente o los skills suficientes como pues ¿sabes? Para ser del todo solvente, por así decirte. Bueno, ahora mismo, obviamente, soy mucho más solvente que hace pues unos cuantos años. Entonces ese plano sí que fue un reto, pero bueno, tuve la suerte de que, claro, tenía al señor Carlos Vaina de supervisor y pues bueno, él tuvo la paciencia y me fue dando muchos tips para cómo encarar precisamente todas estas cosas. Y una de las cosas que aprendí ahí fue lo de trabajar un poquito más de manera un poco más rough, ¿no? En lugar de pararte a lo que te decía del micro detalle, sino decir, oye, pues aquí, ¿sabes? Saca el proxy, ¿sabes? No te pierdas, busca el timing, ¿sabes? No te Sí. pierdas en el detalle e intenta buscar el feeling, avanzar y luego ya, pues eso. Yo recuerdo ese plano de la Noria, sobre todo el monstruo rompe el piano y luego el niño está así como alucinando, ¿no? De todo lo que está viendo y demás y sale corriendo. Sí. Ese fue un reto por la parte técnica y también por un poco las físicas y demás, ¿no? Y luego en Mario también ha tenido algún reto, pero sí que es verdad que, claro, ya eh, al ser más solvente, pues ya lo solucionas un poco más rápido. Pero bueno, de igual manera son planos complejos que hay que afrontar y hay que ir solucionando, ¿no? Ujú. Pero vamos, ahora que me acuerdo, es verdad, macho, ahora que me acuerdo. En Atrapa la Bandera tuve un plano que ahí sí que te digo yo que me atasqué, ¿vale? Que puedo decir, este plano me atasqué. Y era uno que creo que se llamaba Marty, el amigo Sí, de sí, Mike. sí, 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 Hacía sí. así con los brazos, se cruzaba los brazos nada más. Hacía esto. ¡Pa! Y Y no había manera, ¿no? se me No había atra- manera de se me hacerlo. atragantó el plano, se me atragantó el plano bastante. Se me atragantó el plano bastante. Hacía así, ¿sabes? Y claro, no conseguía porque tú para hacer este gesto, claro, ahora lo ves con el tiempo y tal, y dices tú, vale, una de las cosas claves es que así la pose se cruza y tal, y luego es el overshoot, ¿no? Y ya está el gesto. Pero a mí antes no me daba para eso, no sé si me explico. Sí. No tenía esa capacidad como para digamos, Es, diseccionar cómo va sí, cada. transmitir, ¿no? A lo mejor de la referencia o lo que tienes en la cabeza a la animación, ¿no? Claro, entonces mi mente Sí, no veía que es todo más sí, simple. sí, Realmente sí. estás así normal, pose uno, ¿no? O sea, bueno, Sí, vienes a esta pose, bajas y metes el overshoot, ¿no? Y haces el gesto. Pero esto, claro, pues sí, 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 sí. ese me costó y sudé y sudé. Al final lo saqué, obviamente también estaba Maxi por ahí, que es otro fenómeno, y claro, con paciencia y demás, y esto salió, pero vamos, que fíjate, ese plano no era una locura, ¿no? Pero ahí sí que recuerdo yo que ese que Claro, costó claro. bastante. Yo, por ejemplo, que comento de NPC, claro, yo llevaba relativamente, claro, esto hace ya, igual hace 10 años, ¿no? Entonces, claro, 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 te claro. pilla en un momento también, ¿sabes? Que mis recursos, yo creo que lo seguiría sintiendo como complicado prácticamente a día de hoy, porque es una cosa que no suelo hacer a Sí, diario, ¿no? Pero, pero claro, un plano difícil, o sea, un plano complejo para un junior puede ser algo, ¿sabes? Como, quiero decir, en función del momento que estés en tu carrera, va a ser una cosa u otra, ¿no? Eso está claro. totalmente de acuerdo, macho. Incluso planos, entre comillas, sencillos que te pillen ya con más tiempo, también puede pasar que se complique y, bueno, Sí, ya lo sí, sí, comentamos sí, sí. en Claro, podcast claro, que anteriores. el tema no es solo decir, vale, plano complejo. El Mm. plano complejo está la parte del plano complejo a Sí, sí, priori, técnico, sí, 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 que sí. dices tú, vale, a priori este plano es tal, y luego ya está el tema de ciertos planos que no parecían tan complejos, pero que luego son muy complejos y que nos cuestan la vida, ¿no? Entonces, hay ahí dos puntos importantes con este tema, desde Sí, luego, sí, desde totalmente. luego.
Luego, Y bueno, luego ahora que dices todo esto, a mí me ha pasado alguna vez también que el plano, ¿vale? Esto no sé si tiene que ver con los planos complejos o no, pero que el plano no viene muy definido de layout. De repente, ¿no? Es el típico plano, ¿no? Tú ves el layout, está todo más o menos claro, y de repente hay un plano que dices, hostia, no, o no está bien, ¿sabes? Que ves que está falseado, o que no pasa, no sé, como que no dice absolutamente nada, ¿no? Y luego en el briefing a lo mejor ese plano pasa un poco, ¿sabes? Tampoco tienes como instrucciones muy, ¿no? En el briefing con el director como muy específicas, ¿no? Y entonces es como una pequeña mancha ahí, ¿no? Que por un lado, si tienes ideas claras más o menos y te apetece plantear alguna cosa, puede estar bien, pero por el otro lado es como un poco, hostia, tengo que medio plantear el plano, ¿vale? No me ha quedado muy claro, ¿vale? Esta composición que me están planteando a lo mejor sí, sí, sí. digamos, en layout, el director parece que tampoco Sí, a lo es mejor lo que tiene 100% claro, ¿no? Entonces te quedas ahí como un poco en una, ¿no? Un poco con ese contexto, ¿no? En ese sentido, yo lo que diría a lo mejor es intentar, por un lado, poder comunicarte con otros departamentos, decir, hey, por ejemplo, con el layout, oye, aquí esto lo habéis hecho por algún motivo, porque hay que recordar que cuando nos llega un layout o un story, claro, el director ya ha visto eso, ¿no? Y de alguna manera lo ha aprobado. Entonces entiendo que ya le ha dado unas instrucciones a lo mejor al layout artist, ¿no? Decir, oye, esto lo quiero así por así, ¿no? Entonces, oye, ¿lo habéis hecho esto por algún motivo? ¿El director ha pedido que esto esté así, por ejemplo? ¿O es que, yo qué sé, ha salido así por lo que sea, a lo mejor por las prisas o yo qué sé, por 20.000 motivos, ¿no? Entonces creo que es importante también sacar esa información, ¿no? Incluso hablar con el director, no decir, oye, este plano que aquí está un poco tal, aquí qué es lo que realmente tienes en mente que pasa y demás, ¿no? Especialmente si no tenemos nosotros claro hacia dónde lo queremos tirar, ¿no? Creo que es interesante también. El tema de la comunicación creo que también es algo para recalcar un poco. sí, 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 sin duda, sin duda. O sea, tener clara la idea es clave, porque si no, dime tú cómo haces el plano. ¿Sabes lo que te digo? Si no sabes lo que tienes que hacer, ¿cómo haces el plano? Es- Pues puedes hacer un plano, pero seguramente a lo mejor no es el plano que quería dirección, ¿no? Entonces, claro, eh, tener una comunicación muy clara con los directores y que te digan, que te dirijan, que al final es para lo que están, ¿no? Para dirigir. Sin Pues duda. eso es fundamental, ¿no? Y que el layout esté claro, como tú dices, hay veces que no viene nada claro, alguien tiene que arrojar esa información, ese briefing, tiene que darte indicaciones o enseñarte una referencia de lo que quieren o alguna cosa. Hoy en día, por suerte, tenemos internet que prácticamente está ya todo inventado, con lo cual mm, el director yo creo que puede tener la capacidad de darte una referencia de lo que quiere. Simplemente, oye, mira, quiero que lo que pasa más o menos aquí. Y tú por lo menos ya tienes ahí un poco más o menos por dónde tirar, ¿no? Entonces, claro, eso también hará que vaya todo más fluido y que el plano no se atasque, porque muchas Sí. veces Sí, la sí, se falta trata de, de... de buscar esa información si vemos que no, que Sí, por algún motivo, ¿vale? Hablar con el supervisor, el lead o yo qué sé, o con sí, dirección, ¿vale? sí, Si sí, vemos, sí, oye, sí. esto está, viene un poco así de, por ejemplo, ahora estoy poniendo el ejemplo de layout, pero digo, igual no tiene por qué ser ese, ¿no? Pero esto viene un poco así, pero no me acaba de quedar claro, ¿vale? Intentar desgranar un poco, porque a lo mejor tiene un motivo, ¿vale? Un Claro. motivo que a lo mejor el director le ha dicho cuando le han presentado el layout, o no, o simplemente es un error, o es un falseo que han hecho en layout por lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, está bien aclarar todo eso. Sí, sí, la comunicación de nuevo Ujú. es súper importante en nuestro trabajo también para que todo fluya de la mejor manera posible, ¿no? Luego, yo tenía también aquí apuntado, también esto es bastante obvio, es el tema aunque es un poco más técnico y demás, ¿no? El tema de la performance de Maya, ¿vale? Intentar de alguna manera, o sea, con un plano, tenemos un plano técnico con bastantes personajes, ¿vale? Que hay, suele ser escenas pesadas. Pues ver de qué manera uno se puede agilizar, si se pueden desconectar las referencias de Maya, ¿vale? Para que vaya más rápido el archivo, ¿vale? A veces tarda un poquito en desactivar una referencia Maya, no suele ser tampoco una cosa muy loca, Sí. pero la sensación de estar trabajando en una escena pesada a una que no lo es, aunque tarde 30 segundos en quitarse la referencia, yo creo que vale la pena la espera, ¿no? A Ok. luego esas 3 horas que estás con el Maya más ligero, donde vas a poder verlo todo un poquito más a tiempo real, ¿vale? Entonces,
Igual si es de varios personajes puedes dejar el proxy de un personaje, también dependerá un poco del plano, ¿no? El proxy de un personaje, lo desconectas del el reference editor, trabajas el otro, no sé. Intentar que esas cosas que a veces dan un poco de pereza, a mí a veces me da como un poco de pereza, ¿no? El de estar como yendo al dark, pero, o sea, no hay mayor placer en la vida que trabajar con una escena, yo creo, ligera, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta que un plano difícil puede ser complejo, puede repercutir en una escena pesada, intentar limpiar, a lo mejor quitar el escenario, desactivas, te generas un plano en el suelo, o sea, intentar aligerar lo máximo posible la escena, ¿no? Porque creo que a la larga lo Sí. vamos a agradecer. También está la opción de en una escena vacía, con el Studio Library, te copias la animación del personaje, te lo pegas en una escena vacía y trabajas en escena vacía. Eso es un caso un poco extremo, pero también está esa opción. Y Total. luego, claro, hay un tema también que digamos, va un poco cogiendo el hilo del tema técnico que comentas. Digamos, cuando, por ejemplo, imaginamos que tenemos ya la idea del plano aprobada, ¿vale? Y ya el blocking mola, tenemos resuelto muchos inconvenientes, ¿no? Y se nos está haciendo cuesta arriba algo en la fase en la cual ya estamos ahí puliendo y todo esto, ¿no? Por lo que sea, pues nos atrancamos con gestos o con cosas, ¿no? O con mecánicas que no acaban de funcionar, de fluir como tocan. Yo una cosa que hago mucho es que oculto partes del personaje, ¿vale? Disecciono al personaje. Entonces, suelo quedarme con lo que es el root, el torso, suelo quedarme con lo que es la piecita del torso, junto con el root, y a veces dejo la cabeza también, y trabajo eso, ¿vale? Y cuando eso ya más o menos está limpio, saco las piernas, trabajo las piernas, y cuando eso, pues trabajo con los brazos, ¿vale? Intento diseccionar todo para que no, para que mi cerebro pueda asimilar, Focalizar. focalizar. Para focalizar tu cerebro en una cosa concreta, ¿no? En Sí, vez de estar con 20.000 elementos, que ves que ahora el brazo se va por aquí, que ahora se va por allí, que la pierna, el IK te pega un pop en la rodilla. sí, sí, Total. sí, sí. Sí, porque yo como tampoco puedo, no soy capaz de tenerlo todo, No. ¿sabes? O sea, Esto es una cosa que comento bastante en el curso, ¿no? Por lo menos, si no haces eso, por lo menos trabajar en tramos pequeños, ¿no? sí, O sea, sí, ya no sé si en una escena con tantos personajes y demás, pero si yo tuviera un acting, por ejemplo, de un personaje, ¿no? De plano medio y demás, suelo trabajar por tramos bastante cortos, en realidad, 75 frames, bueno, a lo mejor una frase o varias sí. palabras, para no perderme, que no se desparrame toda la cantidad de información que hay en el plano, que son body mechanics, la piel, el lip sync, los ojos, los párpados, las cejas, ¿vale? Entonces, de esa manera, a lo mejor lo estoy trabajando todo y estoy puliendo todo, pero estoy puliendo un tramo pequeño, de manera que lo tengo todo como bajo control y no estoy puliendo un tramo de 400 frames, donde ahora veo que me ha popeado una mano aquí en el frame 400, ahora veo que el parpadeo no funciona en el frame 10, ¿no? Y vas saltando de un lado a otro, ¿vale? Y creo que ahí se pierde mogollón de tiempo también. Eh, que va un poquito a colación a lo que comentabas, de intentar focalizar, me parece muy, muy importante eso también. Sí, 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 sí. Sí, sí, vamos, yo siempre intento ahí trabajar lo más por partes posible. Luego Sí, obviamente, tiene que todo quedar unido. También lo que sí, comentas sí. de pequeños tramos, ¿no? 50, 60 fotogramas, 40, una frase, un beat, etcétera. Fundamental, porque si no, se te hace una montaña, ¿no? Es como si quieres construir una pared, pues tienes que ir ladrillo a ladrillo y al final tendrás la pared, pero si intentas hacer la pared de una, lo normal es que que no puedas, ¿no? Es muy complicado, claro. Entonces, Son, poco a son poco. muchas Sí, cosas, la verdad. Y en un plano largo, sí, sí, sí. imagínate a la hora de pasar a Spline, por ejemplo, que yo eso lo he hecho cuando llevaba poco tiempo animando, pasar pam, todo a Spline, ¿sabes? Y venga, ponte ahí Madre mía, o sea, hay una cantidad de información en el momento, si no es un blocking que lo hayas hecho a dos, y que esté súper definido,
pasar un plano largo a Spline, claro, de repente tienes una cantidad de información en pantalla que es una exageración. Las bocas por que te van por un lado, ¿vale? Si has hecho un blocking me refiero toda la pose entera y demás, ¿no? El timing de la boca, el timing de los ojos flotando por ahí, el peso que está, eh, pues eso, que no tiene peso probablemente el personaje, bla, 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 bla. Entonces, de esa manera, boom, pues venga, me pongo estos 100 o 75 o 50 frames y pum, 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 le doy una pasada a todo, le doy un poquito de peso, le doy que esto funcione, que esto otro, ¿vale? Y no que se desparrame todo, porque luego hay un problema bastante gordo con todo eso y es que nos acostumbramos a verlo, ¿sabes? Si tú coges a mí me ha pasado, ¿no? Un plano largo, de repente lo pasas todo a spline, ¿no? Al principio dirás, hostia, cuántas cosas mal, tal, no sé qué, pero tu cerebro se va a ir acostumbrando a ver eso un Mm. poco como desparramado, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, creo que es importante ir como por procesos, por tramos, ¿vale? Por partes, me da igual, ¿vale? Ujú. Para intentar focalizar la energía ahí. Sí, sí, totalmente. Una de las cosas que también intento hacer es cuando tengo un plano, intento tener, imagínate que tengo un plano de 100 fotogramas, ¿no? Pues intento tener por lo menos 20 fotogramas, ¿vale? Ya más o menos con 20, bueno, o ponte 40, ¿no? Un tramito ya un poquito como avanzado, ¿vale? Un poco avanzado que también me ayuda a mí a ir viendo que que eso va adelante, ¿no? Y si me atasco en un lugar, lo que hago es que, vale, he perdido mucho tiempo en este lugar del plano y estoy aquí ya atorado. Me muevo y paso a otro lado, ¿vale? O sea, no me agobio mucho, ¿vale? Si veo que me atasco en un sitio, me muevo a otra parte del plano o vuelvo atrás o me pongo con el facial o lo que sea, pero no me intento o intento por lo menos que no me, que no me atore. Si veo que me atoro, prefiero o me voy a dar un paseo. Veo que me atoro, me voy a dar un paseo y luego pues eso. O si no, borro también. Otra de las cosas importantes, apretar el botón de borrar, suprimir. Muchas veces estamos con un plano, ¿no? Imagínate que nos dan un cambio y estamos ahí haciendo el cambio sobre lo que ya tenemos, ¿vale? Empezamos ahí a intentar aprovechar, ¿no? Lo que hablábamos al principio, en lugar de tomar decisiones un poco más drásticas y de jugar, intentamos arreglar lo que ya hay. A veces es mejor, te coges una clave, o sea, metes un key en el 50, otro en el 80 y borra lo del medio, por poner un ejemplo, ¿no? Borra lo del medio y lo vuelves a construir. Construyes de nuevo el gesto, ¿vale? Eh, y seguramente lo hagas mejor, ¿vale? No tengáis miedo a borrar si es necesario, ¿no? De hecho, yo tengo una tecla puesta para borrar claves en el shortcut, que esa también es otra, tener shortcuts yo tengo shortcut para el play, para darle al play para parar el play, para borrar, para cambio de pantalla, para cosas así. Sí. Eso todo es Los, importante. los cambios, efectivamente, lo de no borrar, me viene a la cabeza la palabra refrito, ¿no? Entonces, a veces te piden un cambio, ¿no? Tú tienes un gesto, ¿no? Y te piden un cambio, ¿no? Y entonces no lo llegas a borrar porque vas a llegar, ¿no? Como que modificas eso que tú tienes para intentar llegar a lo que te han pedido, para que no se te rompa esto, no se te rompa lo otro, ¿vale? Pero tu cabeza está intentando quedarse con ese gesto, ¿sabes? Que tenías un poco inicialmente. Estamos ahí como que no acabamos de soltar, ¿no? Vuelves a ir a lo mejor a Daily, ya, pero es que no, ¿sabes? Tienes que empujar más. Entonces, a veces lo de borrar viene bien para, pum, vale, que mi cabeza vuelva a construirlo, ¿vale? Quiero volver a construirlo un poco desde cero, para añadir a lo mejor la idea esta que me han dicho o lo que sea, ¿no? Creo que es importante. Si no, siempre la otra idea, la idea antigua está como por ahí polulando, ¿no? Estás como que no te Sí, acabas de deshacer de ella, ¿no? Sí, 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 totalmente. totalmente. Acostumbrarse a borrar lo que se pueda borrar, se borra. Lo que no se borra, pues no se borra. Lo que no Ya se está. queda. Lo que no se borra, se queda, ¿no? Y si se borra y funciona el plano, es que tiene que estar borrado. Esa es otra. Es No, verdad, no, yo lo muchas hago. Si veces. quito un frame y. Te lo juro, ¿eh? Si quito un frame y veo que está bien, ese frame va fuera, porque significa que no tenía que estar ahí, ¿vale? Sí, Eso está más claro que el agua. lo de quitar frames es importante. Muchas veces Sí, con el QuickTime se puede quitar frames y ayuda bastante al timing y todo esto. sí, 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 sí. Así que eso también es importante. Así que Total. nada, no sé si quieres añadir alguna cosita más, don Eh, Javier. pues poco más. La verdad que Pues estamos, bastante estamos fino. ready. Al final, el tema de los planos complejos, eh,
es complejo porque no hay... Todos los planos son complejos, ¿no? Y al final, la verdad es que no se atascan los planos, yo creo que nos atascamos nosotros en lugar de los planos. Sí, sí, Entonces sí. ese es el punto, ¿sabes? Te iba a decir, cuando has dicho antes lo de que tú cuando te bloqueas en un tramo, ¿no? Pasas al siguiente tramo. Eso es una cosa que también creo que puede ser curioso comentarlo. Es que Sí, en los planos siempre hay partes que funcionan mejor que otras, por lo menos en mis planos, ¿vale? Yo hablo por mí. Siempre hay como una cosa que funciona desde el principio, ¿vale? Que funciona sola y otra cosa que no funciona, ¿vale? Vale, no me pasan todos los planos, obviamente, ¿no? Pero a veces en planos complejos, ¿no? En planos que es que esta parte, ¿no? Este gesto, ¿no? Este timing, no acabo de pillar la mecánica esta, no acabo de ver, ¿vale? O, no sé, problemas más técnicos como el constraint por aquí y por allí, ¿no? Pero bueno, sobre todo a nivel de casi más artístico, ¿no? De timing, o la pose, o la peel, ¿no? Entonces, que creo que es algo como normal, ¿no? Que dentro del plano, pues hay tramos que te cuestan, que de repente, coño, el plano funciona ya desde la primera vez que lo planteas y hay otras cosas que se enganchan un poquito, ¿vale? sí, Y necesitan pues que vuelvas a ese tramo más veces, que lo empujas y que lo lleves al nivel a lo mejor del otro. Y cuando subas ese trocito de nivel, igual vas al otro trocito que pensabas que estaba bien del plano y dices, hostia, pues igual no estaba esto también. Entonces empujas, ¿no? Entonces mm, vas construyendo un poquito, ¿vale? Vas subiendo un poquito ¿no? el, pues bueno, la calidad, ¿no? sí, 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 sí. de la animación un Sí, sí. poquito, ¿no? Vas empujando un trozo, otro trozo, ¿vale? Es un poco lo que también me veo bastante haciendo eso, la verdad. Sin duda, sin duda, sin duda. Muy Pues bien. bueno, Nada, no sé si quieres añadir algo más. nada más. Nada más. Que un placer, como siempre, verte, Luis. Un placer. Espero Igualmente, que... igualmente. Esperamos que haya servido el podcast, ¿no? Para el tema de los planos complejos. Total. Y lo que decía, ¿no? Que al final eh, todo plano es complejo y es simplemente pues intentar buscar una manera diferente de verlo, o intentar probar cosas, o bueno, todo lo que hemos ido comentando aquí, básicamente es lo que hacemos en nuestro día a día. ¿No, Javi? O sea, no hay ningún tipo de varita mágica. A nosotros se nos han atascado planos en el pasado. Hay planos complejos que en el presente también nos cuestan más, ¿vale? Pero al final, bueno, pues ya a base digamos, bueno, de teniendo un workflow que sea flexible para poder solucionar los problemas, pues se va consiguiendo. Y sobre todo, también lo que comentábamos también en la anterior sesión, ¿no? Si es necesario pedir ayuda a tu superior o a quien sea, un compañero, se pide ayuda y ya está, ¿vale? No os sintáis nunca en estos planos complejos. Sé que también llevan un poco al tema del síndrome del impostor, porque claro, eh, influyen porque se atoran un poco, ¿vale? Entonces, si es necesario pedir ayuda, se pide ayuda y adelante, ¿no? Sin Así que duda. bueno, por mi parte ya estaría todo, ¿vale? Podemos ir ya a merendar, ¿o qué? Venga, vamos. Y nos vemos en el siguiente. Esperamos que haya servido. Dejadnos en los comentarios, ¿vale? Si queréis temas, si queréis que tratemos algún tema concreto, etcétera, etcétera. Recuerdo lo del like, la campanita, compartir, todo este Eso es. tipo de cosas que hacen los youtubers, ¿vale? Y nada más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.